Gracias, presidente. Quiero presentar una cuestión de privilegio en contra de las diputadas y diputados nacionales que visitaron a los genocidas en la cárcel de Ezeiza, contra Benedict, Araujo, Bonacci, Montenegro, Arrieta, Alida Ferreira, y contra el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem, y contra la jueza vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, jueza Agustina Cordero, contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el ministro de Defensa, Luis Petri, contra usted, señor presidente, por querer abrazar a los genocidas, también hacia la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, por haber hecho un acto en esta casa el día en que se recuerda el terrorismo y se olvidó del peor de los terrorismos que azotan globalmente, que es el terrorismo de Estado. Y al cura Javier Olivera Rabasi. Yo creo que todo esto pasa porque sí, recordamos permanentemente los hechos de la dictadura. Dictadura que dejó una herida enorme en nuestra patria, en nuestra gente, y una saga tremenda de dolor y de incomprensión. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo llegamos a ese extremo? ¿Y cómo estamos llegando ahora nuevamente a un extremo donde en la Casa de las Leyes, donde distintas autoridades, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, como del Poder Ejecutivo, están haciendo gestiones para liberar a los genocidas? Y yo creo que un poco la responsabilidad está creada por la razón de tratar el tema con discreción, con tratar el tema con mucho cuidado, con tratar el tema en forma digna, porque cuando nos referimos a esos años decimos se secuestró, se torturó, se mató, se tiró gente viva al mar, se robaron bebés. Y la verdad es que estas 5 frases no conmueven ya a nadie. En un relato muy rápido se define de esta forma a la dictadura. Y yo creo que nuestra responsabilidad, y lo estuve hablando todos estos días, porque desde que sucedieron estos hechos, que vengo analizando la situación con distintas personas que conozco, que han pasado y que han esas torturas y que han sobrevivido. Porque mi idea es relatar. Traje acá el libro, Nunca Más, está escrito. No son inventos míos, está escrito. Son relatos de sobrevivientes. Pero digo, ¿no será morboso? Quizás sí, pero es necesario para saber por qué esas personas, estos genocidas, son genocidas. ¿Por qué están en la cárcel? No son unos pobres viejitos como nos quieren hacer creer. Pobres viejitos son los que apalearon ayer, que no tienen un plato de comida, que no tienen un mango para comprarse un remedio, y a ellos sí les dan palos. Y estos
estos resulta que son pobres viejitos. Miren, el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires de la época de la dictadura, Ibérico Saichén, dijo: primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Y esto lo hicieron. Entonces, vimos que fueron contra niños. Ayer se escandalizaban porque había un niño en una marcha. ¿Cómo no va a haber un niño en una marcha? Yo empecé a militar a los 5 años de la mano de mi papá y fui a cuánto acto político se presentó en el día. ¿Cómo un niño no va a poder ir a manifestar y acompañar a su madre, a su padre o a quien fuera? Bueno, los niños eran metidos presos y eran torturados, algunos en presencia de sus padres, para que sus padres cantaran, para que sus padres dijeran qué es lo que ellos querían oír. Entonces, página 162, nos hicieron salir de casa. Pido permiso para leer porque voy a leer bastante, señor presidente. Y después de 2 días, con mis 4 niños, quedaron con nosotras, Josefina y Paula. No aguantaban el encierro, lloraban y golpeaban la puerta. En un momento dado, uno de los carceleros sacó del lugar solamente a Josefina. Cuando la devolvieron, contó que la habían llevado a la terminal de ómnibus para reconocer gente. Tiempo después vinieron a llevarse a los 4 niños. Se los llevaron a sus abuelos. Su marido, voy salteando para no hacerlo largo, voy a los hechos más tremendos. José, su marido, le contó a su esposa que la hijita de ambos, Josefina, había estado presente en una de las sesiones de torturas. La habían hecho presenciar el sufrimiento de su padre para que éste hablara. Un día me sacaron del encierro, cuenta ella, y me llevaron al velorio de Josefina. ¿Qué pasó?, le pregunté a mi marido. Y dice que la niña había sacado del cajón de un mueble el arma que la abuela tenía en su casa y se había disparado un tiro. ¿Sabe qué pienso yo de esto, presidente? Que mirar la tortura de su padre, más llevarla a identificar a amigos de la familia a la parada de colectivo, quizás ella reconoció a alguien, quizás alguien la reconoció a ella y encima de la tortura de su padre tuvo que soportar psíquicamente la muerte o el encarcelamiento del que la reconoció y no lo soportó con 12 años. ¿Cuántos adolescentes tenemos en el jardín de la memoria el monumento del chico que está de espaldas sobre dentro del río, un chico de 14 años, que también lo apresaron con su madre, que vio la tortura de su madre, que lo torturaron a él, no sabían qué hacer con él. Y entonces lo adormecieron, lo llevaron a los vuelos, esos traslados que les recomiendo que vean la película para recordar lo que fueron esos años y por qué no está bueno abrazar y por qué no está bueno no acordarse del terrorismo de Estado en esta casa. Fue tirado al mar y las corrientes lo acercaron a la costa. Y las fotos que hay de él son tremendas. Totalmente deshecho y empalado. Un chico, un adolescente. ¿Qué hablar de las mujeres? No quedó una sola mujer arrestada sin ser violada.
el ejercicio de violar, el ejercicio de ganar la guerra cuando se toma el cuerpo de la mujer como si fuera un territorio. Lo primero que se hace con todos los presos, no solamente con las mujeres, sino también con los varones, niños y adolescentes, durante la dictadura fue desnudarlos. ¿Ustedes han estado alguna vez en situación de violencia desnudos? La indefensión es tremenda, es terrible. No es lo mismo desnudo que si se tiene una camiseta, un par de zapatillas y un calzón. Lo primero que se hizo con todos los presos y presas y niños y adolescentes fue desnudarlos para que sintieran esa indefensión y ante esa indefensión que cantaran. Y después la tortura. En ese lugar me desnudaron y me sometieron a torturas consistentes en picana y golpes por espacio de 48 horas en presencia de mi hijo. Asimismo fui violada y golpeada en las plantas de los pies con un martillo por espacio de 3 horas, página 87. Robaban todo, no solamente era la tortura. Vamos hasta la casa con un amplio operativo, la rodean, hacen salir a mi marido con el nene y al nene lo dejan abandonado en medio de la calle. Roban todo, absolutamente todo, al punto que ese señor Colores, que le nombré anteriormente, me pregunta ¿cómo se maneja la máquina de coser? Porque su mujer no sabía usarla porque se le enredaban los hilos. ¿A ustedes les parece? Un amigo de Neuquén al que le pedí que me relatara porque ni siquiera en el Nunca Más la gente torturada pierde su dignidad y explica cómo son los dolores de la tortura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza? Es difícil encontrar esos relatos. David me pone que ni en la cárcel de la dictadura del 76 había sufrido lo que vivieron en esas situaciones terribles desaparecidos. En esa situación dice que supieron que secuestraron a la esposa de un compañero y que la encontraron muerta, colgada de unos ganchos en un camión de carne. También está relatado que en la escuelita habían armado un círculo de hierro donde colgaban los ganchos y de esos ganchos colgaban a las personas como si fueran reses de vaca en un frigorífico. Cuando comenzamos a enterarnos por boca de las visitas de quienes eran traídos presos de otros lugares, sabíamos que había otros lugares de detención que no se sabía dónde estaban, eran clandestinos, ocultos, despiadados. O cuando me llevaron a los buzones de castigos y todas las noches entraba la patota a una celda a golpearnos hasta dejarnos casi moribundos. Y todas las noches le tocaba a uno y escuchábamos los gritos de dolor, las súplicas para que pararan y nosotros, cada uno en nuestras celdas, sin poder hacer nada. Tiempo después, una noche, después del tormento, uno de los castigados murió, o cuando nos golpearon a la totalidad de los 2.000 presos en una terrorífica mañana, 2.000. Todavía tengo la imagen grabada de esa mañana que vuelve cuando veo alguna película de los campos de concentración nazis, de una interminable fila de presos desnudos siempre, con las manos apoyadas en la pared, las piernas abiertas mientras nos abrían los glúteos y nos revisaban. Está
estaba solo, en la más absoluta soledad, porque a todos los desprendieron de la sociedad. Nunca uno pudo pedir ayuda, nunca uno tuvo un juez, un defensor, un tribunal. Totalmente desprotegida, y yo sabía que ahora comenzaba ese tenebroso calvario de secuestro, interrogatorio, tortura y la posibilidad de la muerte. Para implantar el miedo, el terror, la parálisis, el disciplinamiento social y político, la ruptura del lazo social, no solo para cada uno de nosotros, los militantes, sino para la sociedad toda, y para poder aplicar un plan económico neoliberal que cambió el país. Y de a uno nos arrastraban al galpón, donde después de atarnos y colgarnos con una soga de pies y manos al techo, nos colocaban unos cables electrodos debajo de las vendas de la cabeza para aplicarnos electricidad. Después de cada pregunta, mientras nuestro cuerpo se retorcía y nos mordíamos y lastimábamos la boca y la lengua, y al final de cada aplicación escuchábamos nuestro propio grito de dolor, así hasta que casi perdíamos el conocimiento, un día, otro y otro. No sabíamos en ese momento que esto se repetía a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, en más de 700 centros clandestinos de detención. Senadora, son 10 minutos y llevamos 16. Le pido que redondee. Muchas gracias. No puedo redondear, señor presidente. Mire, con mis manos rasguñé la tierra para desenterrar a mis muertos. Así que le pido respeto y más tiempo. Muchas gracias. En la página 54 del Nunca Más, relata, no sé si dar el nombre, porque es tan tremendo. Cuando empecé a introducir la llave de mi casa, salté hacia atrás, como para empezar a escapar. Le metieron 2 tiros, uno en cada pierna. Eso para empezar. Ya preso, se presentó otra voz y dijo ser el coronel. Manifestó que ellos sabían que mi actividad no se vinculaba con el terrorismo, porque era un médico de un centro de atención en un barrio. O la guerrilla. No era terrorista ni estaba en la guerrilla, pero que me iban a torturar por opositor. Porque no había entendido que en el país no existía espacio político para oponerse al gobierno del proceso de reorganización militar. Durante días fui sometido a la picana eléctrica, página 56, aplicada en encías, tetillas, genitales, abdomen y oídos. Conseguí, sin proponérmelo, hacerlos enojar, porque no sé por qué causa con la picana, aunque me hacían gritar, saltar y estremecerme, no consiguieron que me desmayara. Comenzaron entonces un apaleamiento sistemático y rítmico, con varillas de madera en la espalda, los glúteos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Al principio el dolor era intenso, después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor incontenible reaparecía al rato de cesar el castigo y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas para llevarme a una nueva sesión. Esto continuaron haciéndolo por varios días, alternándolo con sesiones de picana. Algunas veces fue simultáneo. En los intervalos entre sesiones de tortura me dejaban colgado por los brazos de ganchos fijos en la pared del calabozo en que me tiraban. Cuando uno tiene un dolor, qué ganas, ¿no?, de estar entre almohadones, calentito y tomando un té. Colgado, desnudo. Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron
atando pies y manos. ¿Se acuerdan cuando conquistaron América el potro? ¿Cómo mataron a nuestros pueblos originarios? Y me estiraron atando pies y manos a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi, pero que me producía la sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo. Recordemos que no era miembro del terrorismo ni de la guerrilla y que lo iban a torturar solo por opositor. En algún momento, estando boca abajo en la mesa de tortura, sosteniéndome la cabeza fijamente, me sacaron la venda de los ojos y me mostraron un trapo manchado de sangre. Me preguntaron si lo reconocía y, sin esperar mucho la respuesta, que no tenía porque era irreconocible, me dijeron que era una bombacha de mi mujer. Y nada más, como para que sufriera, me volvieron a vendar y siguieron apaleándome. Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron como siempre y con toda paciencia comenzaron a despellejarme las plantas de los pies. Supongo, no lo vi porque estaba tabicado, que lo hacían con una hojita de afeitar o con un bisturí. A veces sentía que rasgaban como si se tirara de la piel desde el borde de la llaga. Con una pinza, esta vez me desmayé. Y de ahí en más fue muy extraño porque el desmayo se convirtió en algo que me ocurría con pasmosa facilidad. Incluso la vez que, mostrándome otros trapos ensangrentados, me dijeron que eran las bombachitas de mis hijas. Y me preguntaron si querían que las torturaran conmigo o separado. Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura, alucinaba con ella, a veces despierta y otras en sueños. Senadora, voy a seguir, perdóneme. Le explico algo, el reglamento dice 10 ya minutos. Ya termino. Usted está leyendo, no ha pedido permiso para leer sí, el artículo. Sí, le pedí permiso, bueno, consta. Perfecto, el artículo 163 dice que lo que se lee se puede insertar después en la cuestión de privilegio cuando pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Voy a insertar también, pero esto quiero que se sepa acá, porque es muy difícil que alguien lea después de tantos años el nunca más, y no está mal refrescar nuestras cabezas para saber por qué los pobres viejitos están en la cárcel, porque después de estas cosas que estoy relatando, termino de relatar este hecho de este médico, porque es tremendo lo que ha sufrido y cómo en él se centra todo lo que Senadora, tanta gente ha pasado. Por el artículo 163, después, si quiere, puede agregar todo lo que usted desee. Bueno, cómo no, pero lo quiero decir a viva voz. En medio de todo este terror, no sé bien cuándo, un día me llevaron al quirófano y nuevamente, como siempre, después de atarme, empezaron a retorcerme los testículos. No sé si era manualmente o por medio de algún aparato. Nunca sentí un dolor semejante. Era como si me desgarraran todo. Bueno, después cuenta que los testículos, cuando pudo sacarse el tabicado de los ojos, eran del tamaño tan enorme que era como el caso que había relatado el famosísimo Husay, de un señor que lo llevaba en carretilla. Luego de eso lo violaron, introduciéndole en el ano un objeto metálico, y después aplicaron electricidad por medio de ese objeto introducido como estaba. A la tortura física seguía la psíquica, diciéndole: vos sos bosta, chupamos, no sos nada, además ya nadie se acuerda de vos, no existís. Bueno, todo esto es lo que le pasaba a la gente cuando era chupada por el gobierno que ustedes quieren indultar. Aparte, no solamente todo lo que sucedió, sino que también querían
no me sale la palabra, borrar la evidencia. Entonces le leo esto, señor presidente. Es imposible, señor presidente, página 247-50, describirle una imagen real de lo que nos tocó vivir. Por favor, senadora, porque... Es un parrafito. Al abrir las puertas de las salas donde se encontraban los cadáveres, dado que algunos llevaban más de 30 días de permanecer en depósito sin ningún tipo de refrigeración, una nube de moscas y el piso cubierto por una cama de aproximadamente 10 centímetros y medio de gusanos y larvas, los que retirábamos en baldes cargándolos en pala. En otro lado, en otra página, bueno, no la voy a buscar para no perder tiempo, de un campesino que ve la fosa de 40 metros por 8 metros por 7 metros de profundidad, que a las 2 semanas, cuando pasó por el lugar, estaba completamente llena. O sea, no sabían de qué manera borrar la evidencia. Y después vinieron los vuelos de la muerte, que vuelvo a recomendar la película. Entonces, ahora tenemos al presidente que dice, vengo a exterminar el kirchnerismo. Al gobernador de Mendoza que dice, queremos exterminar al kirchnerismo. A la ministra de Seguridad que dice, el objetivo principal es terminar con el kirchnerismo. Macri dice, nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar a Kirchner por la ventana. ¿Qué nos quieren decir con estas visitas, con estos abrazos, con estos olvidos de lo que es el terrorismo de Estado? ¿Qué nos quieren decir? ¿Que violar la casa de la democracia con cambios de sentidos está bien? ¿Que aquello no pasó, que no sucedió? ¿Que son viejitos pobrecitos? Mire, señor presidente, tenemos que recordar y tenemos que recordar con detalles para que después de 40 años no tengamos que venir a decir una vez más lo equivocados que están. Por eso me siento muy ofendida por las visitas de los diputados, de los miembros del Poder Ejecutivo, de usted, de la presidenta, de que no revisen su pensamiento y tengan en cuenta lo que ha sufrido nuestro país con el terror que nos infligió el Estado Nacional en los años del 70 al 83. Muchas gracias, señor presidente.